Cometí un error muy grave en el pasado Campeonato de España Junior. Un error que le costó a mi atleta irse a su casa con un sabor de la competición muy amargo y que no fue ni un error de programación, de llegar con mal rendimiento, ni siquiera fue un error de plantear mal inicialmente la competición. Fue un error que simplemente se debió a un fallo mío por haber tomado una mala decisión en un momento importante. Y lo peor de todo es que yo lo vi venir. Yo, conforme estaba tomando esa decisión, era plenamente consciente de que lo que estaba haciendo iba a salir mal, pero por no hacer caso a mi instinto y hacer caso a las emociones o al instinto de mi atleta y priorizarlo por encima del mío, e incluso por ello saltarnos el plan inicial, eso hizo que la competición, los últimos dos intentos de banca fueran nulos y ya pues entrásemos al peso muerto en una dinámica muy negativa por habernos quedado simplemente con el opener del press de banca. Entonces, por poner un poquito de contexto previo, se trata de mi atleta Marta de menos 57, ¿vale? Dejaré fotito por aquí. Básicamente llegamos a la competición en un muy buen estado de forma. La preparación prácticamente desde el regional de diciembre hasta el junior este pasado fin de semana de mayo ha sido una preparación generalmente que se ha desarrollado muy lineal, con muy poquitos altibajos. Esa línea general de bloque a bloque ha ido poquito a poco mejorando y que simplemente se vio, podemos decir, un poquito mermada en las últimas semanas por una serie de circunstancias un poco ajenas al entrenamiento, ya que se coincidió una pequeña bajada de peso con también haberse puesto un poquito mal unas cuantas semanas antes del campeonato. Y bueno, en líneas generales llegamos a la competición con una buena preparación, pero con unas últimas semanas un poquito extrañas en ese sentido a nivel de ya no solo de rendimiento, sino de, digamos, ejecución entrenando, que nos hizo también simplemente pues rebajar ligeramente las expectativas que llevamos para la competición. Entonces, el plan inicial que teníamos era muy claro, sobre todo en la banca, era básicamente hacer 70, 72,5 y 75, ¿vale? Salto de 2,5 kg, saltos muy... al final no se puede saltar menos tampoco, pero bueno, saltos muy controlados que ya teníamos más que mentalizados y que era algo que sabemos que iba a salir 100% bien y que no tenía margen de error, ¿vale? Entonces, aquí me gustaría matizar dos cosas importantes, ¿vale? La primera es que, obviamente, ¿cuál fue mi fallo? Para ya poner todo un poco en contexto. Ella me venía diciendo desde el calentamiento, porque nuestro opener, como he dicho, era 70, ¿vale? Desde el calentamiento, ella me venía diciendo, si me siento bien podemos subir el opener, si me siento bien podemos hacer a lo mejor 72, 75, 77, me lo empezó a decir con bastante insistencia, ¿vale? Yo a lo cual, obviamente, le dije, vamos a hacer 70 aquí en el calentamiento como mucho. Si vemos que 70 salen extremadamente bien y fácil, podemos plantearnos subir el opener si te notas muy bien. Pero probablemente se quede todo el plan inicial como estaba, ¿ok? Entonces, tiramos los 70, tampoco es que le salieron especialmente bien, o sea, salieron estándares. Entonces dijimos, vale, han salido estándares, vamos a dejarlo simplemente en como estaba el plan inicial, ¿de acuerdo? Sorprendentemente, no sé por qué, en el opener le salieron extremadamente rápido, o sea, le salieron muy bien. Y claro, ahí entró la duda de 70, o sea, no realmente entró la duda, o sea, fallo mío por haber planteado de primera la opción de vamos a dejar el opener con 70 y si sale bien o sale muy rápido podemos probar a subir a 75. Y ese fue el fallo mío porque di a abrir una puerta, una posibilidad que realmente tampoco debí de haber abierto en ningún momento porque no era algo factible y yo desde el minuto 1 que dije eso sabía que eso iba a ser una mala idea o iba a ser una mala decisión en caso de que pasase. Y efectivamente es lo que pasó. Hizo los 70, no le salieron mal, sí que... O sea, lo que digo, le salieron bastante rápido, se ejecutaron muy bien, pero sí que incluso al subir ya se chocó con los pines, es decir, con el soporte de la barra. Al subir se chocó y eso ya me hizo saltar un poco la alarma. Porque al final, a poco que un intento le pese y se choque, lo ha perdido. Y de hecho, eso es lo que le pasó en el segundo intento. Por no adelantar acontecimientos. Sale del opener, me dice muy convencida 75 y yo en el momento en el que estaba entregando el intento con los 75 sabía que ya ahí estaba tirando la banca por la borda. Y vosotros diréis, ¿y por qué no lo cambié? Pues efectivamente, eso es algo que yo a día de hoy me sigo preguntando y realmente ese es el principal error que tuve en la competición, que no hice caso a mi instinto, no hice caso a lo que
yo sabía que debía de hacer y me dejé guiar únicamente por lo que ella me dijo o por lo que ella creía, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener claras también un par de cosas. La primera es que el atleta, sobre todo cuando no es una persona que tenga mucha experiencia entrenando o que por primera vez en su vida está en una tarima más grande, ya sea un nacional o un internacional, y tenga cierta presión por querer hacerlo bien, tenemos que tener en cuenta que este perfil de atleta siempre, absolutamente siempre, se va a notar bien o incluso mejor de lo que realmente está. Y siempre, ante la duda, te va a decir que metas más peso. Entonces, este es el primer punto importante y que yo, antes de la competición, quizás no tuve en cuenta o no tuve tan presente como lo he tenido ahora a posteriori de la competición, y también el haber reflexionado sobre ello. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que siempre este perfil de atleta siempre se va a ver en una tesitura en la que, por querer hacerlo bien y por tener esa presión de querer más kilos, la mayoría de ocasiones va a decir que está para más de lo que realmente está. Incluso, por mucho que se haya sentido que le haya pesado la barra o que haya subido lento, la mayoría de ocasiones en estas circunstancias siempre va a decir, puedo más, mete más. Entonces, y aquí es donde tenemos que llegar al segundo punto, que es básicamente que nosotros estamos aquí como entrenadores, estamos aquí para aportar, digamos, como esa parte de sangre fría, estamos aquí para aportar, digamos, esa capacidad de discernir entre lo que realmente hay y lo que podemos hacer y lo que nos gustaría, y sobre todo para no improvisar en caliente, ¿vale? O sea, sobre todo para no improvisar en caliente cuando hay dudas, cuando no está todo al 100% perfecto. O sea, el único margen que realmente tienes para improvisar es en el caso 100% seguro de que todo esté saliendo mucho mejor de lo previsto. En ese caso puedes permitirte improvisar un poquito a la alza si todo está yendo bien. Pero si no, si te estás dejando llevar simplemente solo por lo que te dice tu atleta, o si simplemente estás viendo que las cosas están yendo bien, pero tampoco es que estén yendo excesivamente mejor de lo que deberían, probablemente no ganes nada en improvisar a la alza, en meter más kilos a lo mejor de lo que había previsto en el plan inicial, y lo único que ganes sea simplemente mayor probabilidad de fallar un intento, de perder kilos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, cuando hagáis un plan inicial, o un plan, digamos simplemente un mid plan, ¿vale? Un plan de competición, ser completamente rígidos y fieles a él en el 99% de las ocasiones. Sobre todo, no os dejéis llevar o improvisar por emociones en el momento, sobre todo cuando hay dudas, porque si hay dudas, probablemente la opción correcta sea ceñirte al plan establecido, a no ser que sea por tirar a la baja, porque obviamente veas al atleta más apretado, más apurado, por la cuestión que sea, y tengas que tirar a la baja. En ese caso sí, obviamente, tira a la baja, pero por lo general todo lo que sea tirar por encima de lo que había en un plan inicial, si hay dudas, la mejor de tus bazas va a ser no hacerlo. Simplemente establécete en el plan inicial, adhiérete a él. Si por lo que sea al final realmente estaba con margen para más, o simplemente ese día estaba mejor de lo que tú realmente creías, pues te irás simplemente con una competición en la que habrás cumplido con el plan inicial, y incluso sabes que hay algo de margen extra que puedes explotar en futuras competiciones si se da una casuística similar. Pero haz caso a tu instinto. Si tienes un plan inicial, cúmplelo o intenta cumplirlo al 100%. Sobre todo, no intentes improvisar y buscar más de lo que hay simplemente porque quieras ganar 2 kilos. Porque en este caso, por ejemplo, se trata simplemente de un press de banca que el segundo intento fue meter o 72, 75, y esos 75 pues simplemente pues pesaron, la hundieron y no hubo forma de levantarlos. Y la única diferencia que había, ¿cuál era? Que hubiésemos saltado a 72 a 2 kilos menos. Que probablemente eso, si lo hubiese sacado, incluso el haber hecho a lo mejor ese salto de 2,5 de 72 a 75, quién sabe si incluso a lo mejor con ese salto algo más pequeño, la sensación de peso en las manos habría sido algo más gradual e incluso lo podría haber ejecutado algo mejor. Realmente eso ya pues son cosas que no sabemos, pero que al final pues dan que pensar, ¿vale? Entonces, el principal error que cometí fue ese. Me llevé muy mal sabor de boca por eso. Ya no solo porque hubiese fallado la banca, sino por verla a ella que estaba como tan desanimada con la competición. O sea, realmente me sentí muy mal porque encima me dio esa, digamos, esa impotencia de saber que
conforme estaba entregando ese intento, lo estaba haciendo mal y era en el momento era plenamente consciente de ello. Conforme yo estaba escribiendo esos 75 en la hoja, sabía que no estaba, o sea, sabía que estaba haciendo, o sea, sabía que estaba actuando mal, que estaba tomando una mala decisión, pero me dejé llevar por sus emociones, me dejé llevar por lo que ella me dijo, no confié en mi instinto o no lo prioricé por encima de lo que ella me decía y al final eso resultó simplemente en que nos quedamos con una banca en la que simplemente hizo el primer intento válido, fallando el segundo y el tercero, pues con ya pues también acabando con esas malas sensaciones que pues al final a nivel mental durante la competición que nos puede brindar cuando hacemos simplemente un intento de 3 válido en un movimiento, el mal sabor de boca que puede dejar a cualquier atleta y de cara a afrontar el resto de la competición pues igual. Entonces, quería compartir esto, principalmente porque creo que al final es algo que muchos entrenadores y muchos atletas vamos a ver, ya sea desde un lado o el otro de la mesa, pero creo que es algo que en alguna situación, en algún momento siempre nos vamos a ver expuestos. Yo creo que si tuviera que recalcar un fallo mío como entrenador, creo que principalmente diría ese, y es sobre todo que creo que muchas veces, siendo completamente honesto, en los días de competición creo que muchas veces me falta cierta sangre fría de querer priorizar como ese instinto mío por encima de lo que me dice el atleta. Y muchas veces creo que tomo malas decisiones porque me dejo llevar demasiado por lo que me dice el atleta y no tener, digamos, esa capacidad de... o no tener lo suficientemente desarrollada esa capacidad de priorizar lo que él me dice, o sea, lo que yo pienso y lo que yo realmente he visto y lo que a mí mi instinto me dice que está pasando por encima de lo que él me dice. Y creo que realmente si tuviese que recalcar, como digo, un fallo que yo tendría como entrenador, sería principalmente ese. Y obviamente espero que ella también, después de grabar este vídeo, que por supuesto me lo veré antes de cada competición que tenga que ir como entrenador, para recordarme este fallo de que, primero, haz un buen mid plan. Si haces un buen mid plan y está todo bien desarrollado, te asegurarás al 95% ejecutar una buena competición. Segundo, no improvises. O sea, si vas a improvisar, que sea simplemente para bajar kilos, porque por mala suerte, por la cuestión que haya sido, el atleta ha llegado con un rendimiento peor de lo esperado a competición. Y tercero, si vas a improvisar, que sea 100% porque estás viendo que el atleta está ese día en su completo prime absoluto, está muchísimo mejor de lo que tú esperabas y no hay chance de que por mucho que tú subas los kilos un poquito más de la cuenta, vaya a fallar. O sea, tendría esos 3 puntos muy en cuenta. Luego ya sí, obviamente, pues si al final se da una lucha por marcas mínimas, por podio, por ganar la competición o por absoluto AGLs o lo que sea, pues obviamente ahí ya, eso ya por mucho que lo intentemos como adelantar organizando la competición, en ese plan inicial de la competición, intentando más o menos ver qué es lo que van a hacer los rivales o por dónde pueden andar los rivales, al final ahí sí es verdad que eso ya depende completamente de lo que pase en el directo, tienes que improvisar, tienes que adaptarte a la situación y ahí es simplemente cuestión de pelear, pero si no te estás jugando nada o si vas simplemente a hacer tu competición, a hacerlo lo mejor posible y a no dejarte kilos en la recámara, primero, ten un buen plan inicial, tanto si eres atleta o como si eres entrenador, asegúrate de tener un buen plan inicial para tu competición o para la competición de tu atleta, establece bien los intentos y sobre todo el día de la competición, ahí habrá muchas emociones en juego, sobre todo por parte del atleta, así que procura, aunque las tengas ciertamente en cuenta, no dejarte llevar por ellas y sobre todo no priorizarlas por encima de tu instinto. Porque entonces cuando hagas eso es cuando realmente estás poniendo ya toda la situación bastante patas arriba y estás empezando a ganar bastante más probabilidades de que las cosas salgan mal, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que hablo de, como he dicho al principio del vídeo, atletas que o bien tienen muy poca experiencia compitiendo, o bien es una de sus primeras veces en un campeonato nacional o internacional, que como digo, pues al final muchas veces son competiciones más grandes, que la presión también por llegar a ellas es más grande, y que eso pues al final muchas veces conlleva a que durante la competición el atleta se sienta ciertamente pues presionado, con ganas de más de querer hacerlo bien, y que eso pues muchas veces también
conlleve a que el atleta no escuche realmente 100% sus sensaciones, cómo están siendo, y por lo único por lo que se vea opacado es por quiero más kilos, voy a levantar más kilos, sea como sea. Y eso al final pues puede llevar, obviamente, a que él tome malas decisiones o que no esté al 100% exactamente en cómo se encuentra de rendimiento, y que eso al final pues nos influya a nosotros como entrenadores en la toma de decisiones. Y como digo, al final nosotros como entrenadores tenemos que tener la suficiente cabeza fría y el suficiente temple como para en esas situaciones saber ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y por mucho que si el atleta diga hay esto, si tú estás viendo que no hay eso y hay menos, pues metes menos y se acabó. Y ya está, es simplemente eso. Así que nada, como he dicho antes, quería compartir esto porque creo que al final es un error bastante importante que yo cometí. Incluso, como he dicho, me dejó muy mal sabor de boca porque al final era una competición muy importante. Pondré por aquí foto del plan inicial. Al final, el problema también fue que luego en un peso muerto en el opener nos dieron nulo por ramping, cosa que yo, bueno, a día de hoy sigo sin ver el ramping, pero bueno, fue decisión de los jueces, se respeta y ya está. Pero bueno, al final, si en la banca no hubiésemos hecho esa improvisación, si hubiésemos hecho los 72 de segundo intento y en el peso muerto no hubiese pasado eso, al final el plan inicial era el rendimiento que teníamos proyectado en esa competición, que al final hubiesen sido rondando los 360, 362 kilos de total de los 350 que nos quedamos. Que como digo, principalmente nos hemos quedado un poco más cortos de total, no por la banca, pero al final en la banca habremos perdido 2 kilos de los... O sea, 2 kilos como mucho 5. Pero realmente el problema fue ya luego pues que el opener del peso muerto lo dieron nulo, y ahí ya sí es verdad que eso fue la hecatombe definitiva. Pero bueno, eso se sale del, digamos, de un poco del foco de este vídeo, pero bueno, al final ya es parte de la competición. Pero como digo, el principal error fue ese, ¿vale? Así que como reflexión final, simplemente deciros, como he dicho y he recalcado un par de veces en el vídeo, como entrenador en la competición estamos para tener esa cabeza fría y ese temple que el atleta no tiene porque está bañado de emociones, porque está en su día más alto, ¿ok? Entonces, tomad las decisiones por razonamiento lógico, no por emociones, no por lo que os diga el atleta, sobre todo como digo, si es un atleta poco experimentado, porque eso tiene mucho potencial de que lleve la competición al desastre absoluto, ¿ok? Entonces, ante la duda siempre, quédate con esto. O sea, ante la duda, nunca rompas el plan. Si hay un plan inicial, síguelo al dedillo, no lo rompas. Si tienes dudas, sigue el plan. Y si no las tienes, también. O sea, a no ser que sea algo extremadamente seguro y porque tengas que bajar kilos y bajar las expectativas de la competición. Pero si no, en el 99% de las ocasiones, cíñete al plan. Así que bueno, como veis, estos errores son de los que realmente duelen, pero al final son también los que más enseñan. Y como digo, espero que pues viendo este vídeo, ya sea algún atleta o algún entrenador, pues que pueda tomar nota de ello y pueda adelantarse a este tipo de situaciones en el momento en el que le lleguen, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí de nuevo. Recordad, un like y una suscripción aquí abajo se agradece. Y dejadme en los comentarios si alguna vez os ha pasado esto o habéis visto en alguna situación similar, ya sea como atleta o como entrenador. Me encantaría ver si tenéis algunas experiencias similares que las podamos compartir y ver entre todos, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.